Bienvenida y bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos a fondo con una pregunta que siempre genera curiosidad, ¿no? ¿Por qué parece que los hombres casados, en promedio, ganan más dinero? Es este fenómeno que llaman la prima salarial por matrimonio. Exacto. Y la pregunta del millón, claro, es si el matrimonio en sí hace que ganen más o si es al revés. O sea, ¿son los hombres que ya tienen mejores ingresos los que tienden más a casarse? ¿Causalidad o, bueno, selección? Ese es el dilema. Justamente. El eterno dilema. Y para intentar desenredar esto un poco, vamos a revisar algunas investigaciones importantes. Tenemos cosas de Kremius Rockwell, un estudio clave de Killewald y Lundberg, y otro de McConnell y Valladares Esteban. Y es súper importante decir que estos no son estudios que se quedan en la superficie, ¿eh? Para nada. Usan modelos estadísticos, bastante complejos para intentar ir más allá de ver simplemente que los casados ganan más. Claro, porque ver la correlación es fácil, ¿no? Pero explicarla. Exacto. Buscan aislar el efecto real del matrimonio, si es que existe, controlando por un montón de otros factores. Nuestra misión hoy es justamente esa. Desglosar la evidencia. Ver qué tan sólidos son los hallazgos estadísticos y qué nos dicen realmente estos modelos sobre esa famosa prima. Así que vamos a ello. Venga. Empecemos por lo básico. El dato crudo es que los hombres casados ganan más. Kremius-Ricule lo confirma y dice que esto se mantiene incluso si quitas el efecto de la educación, por ejemplo. Pero, ¿por qué? Ahí es donde empiezan las hipótesis, claro. Y las podemos agrupar, digamos, en dos grandes categorías. A ver. Por un lado, las que dicen que casarse causa que ganes más. La más clásica, que mencionan Killewald y McConnell, es la de la especialización. La idea de Becker, ¿no? Ah, sí. La pareja se especializa. Uno más en casa, otro más en el trabajo pagado. Tradicionalmente la mujer en casa, el hombre trabajando fuera. Eso es. La esposa se encarga más de lo doméstico y eso libera tiempo del esposo para dedicarse más al trabajo, a la carrera. Suena, bueno, lógico en un modelo más tradicional. ¿Qué más hay por ese lado causal? Pues se habla también de motivación. O sea que el matrimonio te da un empujón, un sentido de responsabilidad que te hace esforzarte más en el trabajo. Puede ser. Y la otra es la discriminación positiva, que los jefes, quizás inconscientemente, ven a los hombres casados como más estables, más serios, y los prefieren o les pagan mejor. Ok, esas serían las razones por las que casarse lleva a ganar más. Pero está la otra cara de la moneda, ¿no? La selección. Correcto. La idea de que la flecha va al revés, o que hay algo más detrás. Una es la anticipación, ¿Cómo así? que los hombres empiezan a ganar más antes de casarse, como preparándose para el rol de proveedor. Ah, como que se ponen las pilas antes de la boda. Algo así. Otra es la causalidad inversa pura. Los hombres, a los que ya les va bien económicamente, son más atractivos en el mercado matrimonial o se sienten más seguros para dar el paso. Se casan porque les va bien, no al revés. Justo. Y una tercera posibilidad es la asociación espuria o simplemente maduración. Explica eso. Pues que la edad típica para casarse, veintitantos, 30, coincide justo con la etapa en que las carreras profesionales suelen despegar. Ganas más porque tienes más experiencia, maduras, y da la casualidad de que también te casas por esa época. O sea, las dos cosas pasan a la vez, pero una no causa la otra necesariamente. Son parte del mismo proceso de hacerse adulto, digamos. Exacto, crecen los ingresos y te casas, pero quizá ambos son resultado de madurar, de establecerse. Y aquí es donde estudios como el de Killewald y Lundberg dicen, ojo, no nos quedemos con las impresiones. Necesitamos datos duros, modelos estadísticos. Claro, es el ejemplo clásico que a veces se usa. Suben los crímenes porque se venden más helados. No, ambos suben en verano por el calor. Hay que buscar esa causa subyacente o desenredar los efectos. Y para intentar hacer eso, una fuente de datos que ha sido fundamental es la Encuesta Nacional Longitudinal de la Juventud de 1979, la NLSY 79. Sí. Killewald y Lundberg la usan mucho, y otros también. Poder seguir a las mismas personas durante décadas. Eso es oro molido para estos análisis. ¿Por qué es tan valiosa? Porque te permite usar modelos estadísticos, los llaman de efectos fijos, que básicamente comparan a cada persona consigo misma a lo largo del tiempo. Ajá.
Así puedes controlar por todas esas características de la persona que no cambian. Su inteligencia innata, su personalidad, su origen familiar. Cosas que influyen en cuánto ganas y quizás en si te casas, pero que son constantes. Intentas aislar el efecto del cambio de estado civil. Entendido. Entonces, ¿qué es lo primero que salta a la vista cuando analizan estos datos longitudinales con más detalle? Pues aquí viene algo muy interesante, y es central en Killewald y Lundberg. Encuentran que el salario de los hombres muchas veces empieza a subir de forma significativa antes de casarse. ¿Antes? ¿Cuánto antes? A veces varios años antes. Varios años. Eso sí que pone en duda las explicaciones más directas, ¿no? Como la especialización o que el jefe te ve mejor. Exacto. Si el beneficio viene de que tu esposa hace más en casa o tu jefe te ve como más serio después de la boda, porque empiezas a ganar más 2 o 3 años antes. No cuadra del todo. Claro, ese timing, el momento en que ocurre el cambio, es crucial. Fundamental. Y sugiere que quizás el motor del aumento salarial no es el matrimonio en sí, sino algo que ya venía de antes y que quizás también lleva al matrimonio. Entiendo que esto generó debate. ¿Era esa subida previa una anticipación, o sea, un efecto causal que empieza antes? ¿O era simplemente selección y maduración? Los que ya iban para arriba se casaban. Justo. Y Killewald y Lundberg hicieron varias pruebas estadísticas bastante ingeniosas para intentar separar esto. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, miraron qué pasa con los salarios cuando la gente se divorcia. Ah, interesante. ¿Y qué vieron? Que los salarios de los hombres tienden a empezar a bajar antes de la separación formal, no necesariamente después. O sea que de nuevo el cambio económico parece preceder al cambio de estado civil. Los problemas económicos podrían influir en el divorcio, más que el divorcio causar la caída salarial. Precisamente, apoya la idea de causalidad inversa o de factores subyacentes. ¿Alguna otra prueba? Sí, otra muy potente. Compararon a hombres que se casaban a distintas edades. Y encontraron, usando modelos que trazan las trayectorias salariales con detalle, que los hombres que se casan más tarde, digamos, después de los 26 años más o menos, no mostraban ese aumento salarial claro antes de la boda. Y tampoco una prima significativa después. ¿Y cómo interpretan eso? Pues sugiere fuertemente que la prima que se ve en los que se casan jóvenes está muy ligada a esa fase inicial de crecimiento profesional y madurez general. Que justo coincide con la edad típica del primer matrimonio para muchos. Exacto. No sería un efecto del matrimonio per se. Si te gradúas, consigues un buen primer trabajo, empiezas a ascender y te casas a los 24, pues tu salario iba a subir en esos años de todas formas, ¿no? El matrimonio coincide, pero no necesariamente causa. Las diferencias estadísticas entre grupos de edad eran significativas. Vale. Tiene lógica. Creo que también miraron los matrimonios a escopeta, ¿no? Los que ocurren rápido por un embarazo. Sí, la idea era que, si eran menos planeados, no debería haber tanta anticipación salarial consciente. ¿Y qué encontraron? Pues que los patrones de aumento salarial antes del matrimonio, en esos casos, eran, muy parecidos a los de otros matrimonios. No encontraron diferencias estadísticamente significativas. Lo cual debilita la idea de que esa subida previa es una preparación consciente y planificada para el matrimonio. Correcto. Parece más un proceso general de mejora económica que coincide con el matrimonio, sea este más o menos planeado. Entonces, si juntamos todo esto, el aumento salarial empieza antes de la boda, la bajada salarial empieza antes del divorcio, la prima casi desaparece en matrimonios tardíos, los matrimonios inesperados no son tan distintos. La conclusión de Killewald y Lundberg, que también apoya a Cremieux, parece bastante clara. Sí, su conclusión, basada en estos análisis estadísticos rigurosos, es que la evidencia no apoya una prima salarial causal importante del matrimonio para los hombres. Ajá. Lo que observamos parece ser, en gran medida, un efecto de selección. Los hombres con mejores perspectivas económicas se casan más y de coincidencia temporal con la maduración y el progreso natural en la carrera. Cremieux lo resume diciendo que es principalmente una cuestión de selección, citando a Killewald. Exactamente. Es un argumento fuerte, basado en el timing de los eventos. Pero ojo, no cerremos el caso todavía, porque tenemos el trabajo de McConnell y Valladares Esteban,
que usan otra metodología y datos más amplios. Cierto. Ellos usan la encuesta de población actual CPS desde 1977 hasta 2018, un montón de datos, y aplican una técnica distinta para intentar ver la causalidad. Las variables instrumentales o IV. Variables instrumentales. Suena técnico. ¿Puedes explicar la idea básica? Sí. Bueno, la idea es buscar algo, un instrumento, que afecte la decisión de casarse, pero que no afecte directamente los salarios por otra vía que no sea el matrimonio. Algo que te empuje a casarte o no, pero que no tenga que ver con tu jefe o tu productividad directamente. Exacto. Y el instrumento que usan ellos es, curioso, usan las tasas de matrimonio de gente similar a ti, en edad, estado, educación, pero un poco mayor, como un indicador de las normas sociales del momento sobre casarse. Como para medir si está de moda casarse en tu entorno o si hay presión social. Interesante. Es un intento de capturar esa influencia externa. Y con este enfoque y los datos más recientes, miran la evolución en el tiempo y, muy importante, miran también a las mujeres. ¿Y qué encuentran ellos? ¿Confirman lo de Kilweld o ven algo distinto? Pues aquí la cosa se pone más matizada. Para los hombres, usando su modelo IBE, ellos sí encuentran una prima causal. Sí ven un efecto causal. Sí, positivo y considerable, aunque dicen que ha ido disminuyendo un poco con el tiempo. O sea que, según ellos, sí hay algo más que selección. ¿Y cuál creen que es el mecanismo detrás de esa prima causal? Proponen que sigue siendo principalmente la especialización doméstica. Pero no habíamos quedado en que eso estaba disminuyendo. Si reconocen que la diferencia en horas dedicadas al hogar se ha reducido, pero argumentan que los hombres casados todavía trabajan significativamente más horas en el mercado laboral que los solteros. Muestran datos sobre eso. O sea que aunque la especialización sea menor que antes, todavía existe y se traduce en más horas de trabajo pagado para los hombres casados. Esa es su interpretación. Más horas trabajadas explicarían parte de esa prima causal que sus modelos detectan. ¡Qué interesante! Entonces tenemos un debate que quizás depende de la metodología y los datos usados. Kilweld dice principalmente selección, McConnell dice hay un componente causal por las horas. Exacto. Pero lo que es realmente sorprendente del estudio de McConnell y Valladares Esteban es lo que encuentran para las mujeres. A ver, cuenta. Ahí sí que el cambio a lo largo del tiempo es brutal. En los datos más viejos, de los 70s, 80s, las mujeres casadas tenían una penalidad salarial. Ganaban menos que las solteras. Sí, ajustando por otros factores. Ganaban menos. Y eso cuadraba perfecto con la teoría de la especialización. Si se dedicaban más a la casa, trabajaban menos horas fuera o en peores empleos. El patrón tradicional, claro. ¿Y qué pasó con el tiempo? Pues, a medida que las mujeres entraron masivamente al mercado laboral y la especialización en casa disminuyó, la diferencia de horas trabajadas entre esposos y esposas se achicó. Esa penalidad para las mujeres casadas fue desapareciendo. Lógico. Pero lo increíble es que, en las últimas décadas, la cosa se dio la vuelta. Sus modelos ahora encuentran una prima salarial para las mujeres casadas. ¡Ostras! ¿Ahora las mujeres casadas tienden a ganar más que las solteras, en promedio? Exacto. Una prima salarial positiva. Pero eso rompe totalmente el esquema. Ya no puede ser por especializarse en lavar platos. ¿Cómo lo explican? Pues recurren a una teoría más nueva, de unos autores llamados Pilosof y Wee. La idea se basa en la búsqueda conjunta de empleo y en tener salarios de reserva más altos. Salarios de reserva. ¿Qué es eso? Es el salario mínimo que estás dispuesto a aceptar por un trabajo. La idea es que si estás en pareja y comparten gastos, y quizá tu cónyuge tiene un ingreso estable, tú te puedes permitir ser más selectiva al buscar trabajo. Puedes rechazar ofertas que consideras bajas y esperar a que llegue una mejor. Tienes más capacidad de negociación o de espera. Como una red de seguridad económica que te permite apuntar más alto en el mercado laboral. Justamente. Y ellos presentan evidencia en sus datos que apoya esto. Muestran que la prima salarial que obtienen las mujeres recién empleadas es mayor cuanto mayores son los ingresos del esposo. Fascinante. O sea que el colchón económico del hogar le permite a ella conseguir un mejor salario. ¿Ese sería el motor de la nueva prima femenina? Parece ser el mecanismo clave detrás de esa prima moderna para las mujeres casadas, según su análisis. Una dinámica completamente distinta a la histórica.
Y es interesante que comentan que otros factores como raza, educación o incluso las actitudes sobre roles de género no parecen explicar bien esta prima en otros estudios, y que tampoco encontraron evidencia fuerte de discriminación por parte del empleador como factor clave hoy en día. Sí, parece que esta dinámica de búsqueda conjunta y salarios de reserva es su explicación principal. Muy bien, hagamos una recapitulación. Porque empezamos con la idea simple de casarse hace que los hombres ganen más, y ahora vemos que es, bueno, mucho más enredado. Definitivamente. Por un lado, la conclusión fuerte de Killewelt y Lundberg, que Cremieux también resalta, basada en seguir a la gente y ver el timing de los cambios, es que gran parte de la prima masculina es selección y maduración. Hombres que ya van bien encaminados económicamente son los que se casan y el aumento salarial muchas veces viene de antes. Pero por otro lado, McConnell y Valladares Esteban, con otra técnica y datos más amplios, dicen, cuidado, que parece que sí queda algo de efecto causal para los hombres. Exacto, ligado sobre todo a que trabajan más horas que los solteros, aunque quizás ese efecto esté bajando. Hay un debate ahí. Y para las mujeres la historia es, pues, espectacular. Una inversión total. De una penalidad salarial histórica por la especialización a una prima salarial en las últimas décadas. Y esta nueva prima parece venir de las ventajas económicas del hogar compartido, que les permite ser más exigentes al buscar empleo. Exacto. Refleja cambios sociales enormes en los roles y en la economía familiar. Y creo que todo esto resalta el valor de usar estas herramientas estadísticas avanzadas, ¿no? Los efectos fijos de Killewald, las variables instrumentales de McConnell, las correcciones para ver quién trabaja y quién no. Absolutamente. Sin estos métodos, nos quedaríamos con la anécdota o la correlación simple. Son intentos serios de acercarse a las causas reales, de probar hipótesis específicas, mirando los datos con lupa, viendo la significancia estadística de los patrones. Al final, esa idea tan arraigada de que el matrimonio es un empujón económico automático para el hombre, bueno, se tambalea bastante. La selección parece ser protagonista. Sí, quién se casa y cuándo se casa parece importar muchísimo. Y para las mujeres, la relación económica con el matrimonio se ha transformado radicalmente, reflejando cómo han cambiado las estrategias económicas dentro de la pareja. Y para cerrar, una reflexión final que me surge al conectar los puntos. Killewald y Lundberg vieron que la caída de ingresos del hombre a menudo precede al divorcio. Sí. Si pensamos en la situación actual, con tanta inestabilidad económica, precariedad laboral para mucha gente, Sí. ¿A dónde vas con eso? pues me pregunto cómo esa mayor incertidumbre económica de hoy podría estar afectando no solo quién se casa y cuándo, sino la propia estabilidad de los matrimonios. Es una pregunta muy pertinente. ¿Podría esa inestabilidad estar generando nuevas presiones, quizá cambiando los patrones de divorcio o incluso la decisión de casarse de formas que estos estudios, que llegan hasta 2018, todavía no capturan del todo? Exacto. Quizás la relación entre economía y matrimonio esté evolucionando de nuevo ahora mismo, bajo estas nuevas presiones. Una dinámica para seguir observando muy de cerca en el futuro. Sin duda, un tema abierto y muy relevante para entender las familias de hoy.